El mensaje de 2 Tesalonicenses es claro: no temas al futuro, ni a las fuerzas del mal. Cristo regresará, no como un siervo humilde, sino como un rey victorioso que traerá justicia. Mientras tanto, nuestra tarea es vivir fieles, trabajar con diligencia y mantener la esperanza viva. ¿Estás listo para profundizar en esta carta de aliento y corrección? Acompáñanos en este análisis de 2 Tesalonicenses. Para comprender la urgencia y el corazón pastoral de 2 Tesalonicenses, debemos transportarnos a su contexto original. Nos encontramos con una iglesia joven, nacida en medio de la persecución, durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, como se relata en el libro de los Hechos. Tesalónica era una ciudad portuaria vibrante y cosmopolita, un crisol de culturas, filosofías y religiones. En este ambiente, un pequeño grupo de creyentes, en su mayoría gentiles, había abrazado el Evangelio con un fervor admirable, pero también con una inmadurez doctrinal propia de su corta vida en la fe. Poco después de su primera carta, Pablo recibe noticias preocupantes a través de sus colaboradores. La iglesia de Tesalónica no solo seguía enfrentando una intensa hostilidad por su fe en Cristo, sino que ahora se había infiltrado una confusión doctrinal severa. Falsos maestros, posiblemente usando cartas falsificadas en nombre de Pablo, estaban propagando la idea de que el día del Señor ya había llegado. Este rumor generó pánico, ansiedad y un desorden práctico. Algunos creyentes, pensando que el fin era inminente, habían abandonado sus trabajos y responsabilidades diarias, convirtiéndose en una carga para la comunidad. Impulsado por un amor pastoral profundo, Pablo escribe esta segunda carta para corregir este error, reafirmar la verdad y fortalecer a los santos en su caminar diario. No es una simple epístola teológica, es la intervención de un padre espiritual para proteger a sus hijos del engaño y guiarlos hacia una fe madura y equilibrada. El corazón de 2 Tesalonicenses late con una doble pulsación: la gloriosa esperanza del retorno de Cristo y la necesidad imperante de perseverar en la fe en medio del sufrimiento presente. Pablo no presenta la segunda venida como un concepto abstracto o un escape fantasioso de la realidad. Al contrario, la ancla firmemente como el consuelo supremo para los creyentes perseguidos y a la vez como una solemne advertencia para aquellos que rechazan el Evangelio. Para los tesalonicenses, que sufrían aflicciones por causa del nombre de Jesús, la promesa de su regreso era la garantía de que su fidelidad no era en vano y que la justicia divina prevalecería. Este tema principal se despliega en una tensión dinámica. Por un lado, Pablo eleva la mirada de los creyentes hacia el horizonte escatológico, recordándoles que este mundo y sus tribulaciones son temporales. La victoria final de Cristo sobre el mal es segura. Por otro lado, con igual firmeza, los llama a vivir con propósito y diligencia en el aquí y ahora. La esperanza futura no debe producir pasividad presente. Por tanto, la perseverancia se convierte en el puente que conecta la prueba actual con la gloria venidera. Se trata de una resistencia activa, fundamentada en la soberanía de Dios y alimentada por la certeza de su justicia retributiva. La carta es un llamado a mantener los ojos en el cielo, pero los pies firmemente plantados en la tierra, viviendo de manera que honre al Rey que ha de venir. La arquitectura teológica de 2 Tesalonicenses es una obra maestra de pastoral y doctrina, diseñada para abordar las necesidades específicas de la Iglesia. Pablo estructura su argumento en 3 secciones claras y progresivas. En el capítulo 1, el apóstol comienza con una nota de profundo consuelo y afirmación. Celebra el crecimiento de la fe y el amor de los tesalonicenses en medio de sus tribulaciones. Este sufrimiento, lejos de ser una señal del abandono de Dios, es presentado como una evidencia de su justo juicio. Pablo establece un principio teológico fundamental: la justicia retributiva de Dios. Habrá un día de alivio y recompensa para los fieles que perseveran, y un día de retribución y justo castigo para aquellos que persiguen a la Iglesia y desobedecen el Evangelio. Este capítulo fundamenta la esperanza del creyente no en sus propias fuerzas,
sino en el carácter justo y soberano de Dios. El capítulo 2 es el núcleo doctrinal de la carta, donde Pablo aborda directamente la falsa enseñanza sobre la inminencia del día del Señor. Con autoridad apostólica, corrige la confusión estableciendo una secuencia de eventos proféticos que deben preceder al regreso de Cristo. Menciona una apostasía y la manifestación del hombre de pecado o hijo de perdición, una figura que se opondrá a Dios y se exaltará a sí misma. Pablo les recuerda que ya les había enseñado estas cosas y les asegura que una fuerza lo detiene por ahora. Este capítulo es una advertencia contra la especulación profética descontrolada y un llamado a aferrarse a la enseñanza apostólica recibida, la cual es el ancla segura en tiempos de confusión. Finalmente, en el capítulo 3, la teología se traduce en ética práctica. Habiendo corregido la doctrina, Pablo ahora se enfoca en la conducta. Exhorta a la Iglesia a vivir con orden, disciplina y responsabilidad. Condena la ociosidad de aquellos que habían dejado de trabajar amparándose en falsas expectativas escatológicas. Pone su propio ejemplo de trabajo diligente como modelo a seguir. La instrucción es clara. La espera del Señor no es pasiva, sino activa y productiva. Este capítulo cierra el círculo, mostrando que una sana doctrina sobre el futuro, escatología, debe producir una vida santa y ordenada en el presente, ética. La correcta interpretación de Segunda Tesalonicenses exige un enfoque que equilibre sus componentes teológicos y prácticos, reconociendo la intención pastoral de Pablo. Una hermenéutica adecuada nos muestra que la carta es un magnífico ejemplo del equilibrio entre la fe y la acción, entre la esperanza futura y la responsabilidad presente. Pablo no permite que la Iglesia se incline hacia ninguno de los dos extremos. Combate tanto la desesperanza, que puede surgir de la persecución, como la irresponsabilidad que puede nacer de una mala interpretación de la profecía. La clave interpretativa es entender que la esperanza escatológica no es un sedante para adormecer al creyente, sino un combustible para energizar su servicio y santidad en el mundo. Además, un aspecto hermenéutico crucial es el de la autoridad apostólica. Pablo no escribe como un simple amigo dando consejos, sino como un apóstol de Jesucristo comisionado para establecer la doctrina correcta. Constantemente apela a la tradición o enseñanza que les había entregado ya sea de palabra o por carta. Esto es vital para entender su confrontación con las enseñanzas falsas. En una era de tanta información y desinformación como la nuestra, la carta nos enseña a anclar nuestra fe en la palabra de Dios revelada y transmitida por los apóstoles, las Sagradas Escrituras, como el estándar infalible de verdad. Ignorar el llamado de Pablo a la disciplina y al orden en el capítulo 3, mientras se especula excesivamente sobre las figuras proféticas del capítulo 2, es hacer una mala lectura de la carta, despojándola de su propósito integral. La aplicación de 2 Tesalonicenses para el creyente de hoy es tan relevante y poderosa como lo fue para la iglesia del primer siglo. En primer lugar, nos llama a perseverar en la fe sin dejarnos llevar por el pánico, los rumores o las falsas profecías que constantemente circulan, especialmente en la era digital. Nuestra estabilidad no debe depender de interpretar las últimas noticias a la luz de profecías especulativas, sino de confiar en la palabra inmutable de Dios y en la certeza de la victoria de Cristo. Debemos desarrollar un discernimiento espiritual que, anclado en las Escrituras, nos permita distinguir la verdad del engaño y mantener la calma en un mundo convulso. En segundo lugar, la carta es un bálsamo para el alma afligida. Nos enseña a comprender que Dios es un juez justo que no es indiferente ni olvida el sufrimiento de sus hijos. Cada lágrima, cada injusticia, cada acto de persecución por causa del Evangelio es registrado por Él. La promesa de su venida es la promesa de una justicia perfecta y una retribución divina. Esto nos libera de la amargura y del deseo de venganza personal, permitiéndonos confiar el juicio final a aquel a quien le pertenece. Esta verdad nos da la fuerza para amar a nuestros enemigos
y orar por quienes nos persiguen, sabiendo que nuestro galardón está seguro en los cielos. Finalmente, 2 Tesalonicenses nos exhorta a vivir con orden, integridad y propósito mientras esperamos el glorioso retorno de Cristo. La santidad no es una opción, sino el resultado natural de una esperanza viva. Debemos ser ciudadanos responsables, trabajadores diligentes, miembros activos y edificantes de nuestra comunidad de fe. Nuestra vida diaria es el testimonio más elocuente de la esperanza que profesamos. No estamos simplemente matando el tiempo hasta que suene la trompeta. Estamos ocupando nuestro lugar en el reino, trabajando para su gloria y expandiendo su evangelio hasta que Él venga. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este versículo es la culminación de la sección profética de Pablo y una de las afirmaciones más poderosas de la soberanía y victoria final de Cristo en toda la Escritura. Para realizar una exégesis adecuada, debemos notar el lenguaje profundamente profético que utiliza el apóstol. La frase «lo matará con el espíritu» o aliento de su boca es un eco directo y consciente de Isaías 11:4, donde se profetiza sobre el Mesías, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, toma esta profecía del Antiguo Testamento y la aplica de manera inequívoca a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El inicuo o hombre de pecado, cuya manifestación causa gran temor y engaño, es presentado aquí como un adversario formidable, pero en última instancia, impotente ante el Rey de Reyes. Su destrucción no requerirá una batalla prolongada o un esfuerzo extenuante por parte de Cristo. Será aniquilado por la simple manifestación de la autoridad divina, el aliento de su boca, que simboliza el poder de su palabra creadora y judicial, y el resplandor, en griego, epifaneia, de su presencia gloriosa. La mera aparición de Cristo en su gloria será suficiente para consumir toda oposición. Esta exégesis nos revela que, sin importar cuán grande parezca el poder del mal en el mundo, su destino está sellado. La victoria de Cristo no es una posibilidad, es una certeza declarada. Este versículo no está escrito para satisfacer nuestra curiosidad sobre la identidad del anticristo, sino para fortalecer nuestra fe en el poder invencible de Cristo. El mensaje de 2 Tesalonicenses es claro: no temas al futuro, ni a las fuerzas del mal. Cristo regresará, no como un siervo humilde, sino como un rey victorioso que traerá justicia. Mientras tanto, nuestra tarea es vivir fieles, trabajar con diligencia y mantener la esperanza viva. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes la necesidad de prepararte para su venida, te invitamos a acercarte a Cristo. Él es el único que puede perdonar tus pecados y darte la esperanza segura de la vida eterna. Si este estudio ha sido de bendición para ti, apoya a este canal para que podamos seguir creando contenido que edifique al cuerpo de Cristo. Puedes hacerlo a través de una donación, suscribiéndote, dando me gusta y compartiendo este video. Tu apoyo nos permite llevar este mensaje de esperanza a más personas. Y nunca lo olvides, Jesús volverá.